Soy Jennifer Paine. Soy de los Estados Unidos, pero tengo más de 20 años viviendo en México, trabajando desde la sociedad civil en temas de derechos sexuales y reproductivos. Mi especialidad es en justamente los derechos reproductivos y el tema del acceso al aborto legal y o seguro en México. El año pasado fue un año histórico en México, donde ya había dos estados, tanto la Ciudad de México como Oaxaca, que habían permitido despenalizado el aborto durante el primer trimestre previamente, pero el año pasado cuatro estados más cambió su legislación en ese sentido, incluso este año en 2022 otro estado, Sinaloa. Entonces, de los 33 estados, digamos, incluyendo la Ciudad de México, México ya tiene 7 estados que permiten el acceso al aborto legal sin tener que caber dentro de un causal, por ejemplo, después de una violación o riesgo a la vida o la salud de la mujer, ya permiten el acceso al aborto legal. Eso quiere decir que las mujeres pueden ir a un centro de salud o un hospital y solicitar el aborto sin dar ninguna razón, ¿no? Es muy importante, es un cambio drástico de lo que existía antes, donde las mujeres tenían que tener razones muy específicas dentro de la ley. Sin embargo, a pesar de tener estos estados, ciertamente todavía hay muchos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, en México se vive todavía un estigma muy fuerte en contra del aborto y hay una falta de apoyo social. Todavía sí no se habla mucho del aborto en varios espacios, como en las universidades, en los medios, en el ámbito político. Es difícil que se habla, aunque eso también está cambiando. También en México hay un marco legal y político y normativo donde sí, la verdad, hay muchos eh, digamos, el marco legal no está tan mal, digamos, sí permite y sí incluye temas como prevención de embarazo adolescente, incluye temas, por ejemplo, de salud y derechos sexuales y reproductivos en general. Hay cierto apoyo político y liderazgo desde algunas actoras en el gobierno y también de sociedad civil. A la vez hay investigación, entonces hay datos, algunos datos nacionales muy importantes en algunas de las encuestas, sobre todo nacionales, pero cuando vas a nivel local, con universidades, con académicas, académicos que se estudian ese fenómeno, el acceso al aborto, hay muy pocos datos. Entonces, un tema donde tenemos que mejorar la comunicación y la colaboración entre sociedad civil y las universidades es justamente en cómo tener acceso a datos y datos confiables. A nivel de México, hay muchas académicas y universidades que han apoyado ciertas conversaciones, han abierto diálogo. Por ejemplo, en el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, han tenido varios foros o eventos para hablar de esos temas. También hay muchas académicas activas que escriben y estudian este momento. También creo que otro papel importante de las universidades es para fomentar los colectivos informales de mujeres y hombres que apoyan a ese derecho. Se llaman redes de acompañamiento
Entonces, cuando las personas buscan un aborto, muchas veces encuentran estas redes en línea o por una amiga, un familiar, de voz en voz, y estas redes acompañan a las personas para decidir si quieren tener acceso a un aborto o no, ya que sea por la vía legal o por el vía seguro, que es aborto con medicamentos, que se encuentra también mucha información en línea, pero lo que hace estas redes es asegurar que las personas tienen la información correcta sobre dosis, sobre cómo aplicarlo, sobre los signos de alarma en cualquier caso. Entonces, creo que en México existe mucha colaboración, pero todavía se podría fortalecer más y que las universidades podrían tener un papel importante tanto en conseguir y investigar y analizar los datos, pero también decir cuáles datos faltan para hacer un análisis más profundo sobre el acceso al aborto legal y o seguro en México. Y también en términos de abrir espacios de conversación con la sociedad, con actores políticos, con académicos, con investigadores, y a la vez, por lo menos permitir o fomentar eh, la promoción de la información correcta en términos de las redes de acompañamiento del aborto legal. Quiero enfatizar que este año, también en agosto, la Suprema Corte de México emitió un fallo sobre la despenalización del aborto, o más bien la prohibición absoluta del aborto en el estado de Coahuila, y dijo que era, perdón, inconstitucional. Un punto importante en este fallo es que la Corte empezó a usar lenguaje inclusivo. Hablaron de las mujeres, pero también hablaron de las personas gestantes que podrían necesitar o querer solicitar un aborto legal. Entonces, este es un cambio histórico y importante que desde la Corte más alta en México se está empezando a avanzar en la conceptualización y la protección de los derechos a la diversidad sexual. Es un último punto que quería mencionar. Me parece histórico también este año. Gracias.